¿Qué es la muerte? Según los eruditos hindúes y budistas, la muerte es solo una de las características o puntos del ciclo interminable del samsara. Para ellos, la muerte es solo la etapa siguiente de la vida y debe aceptarse porque la etapa siguiente es el renacimiento, que implica renacer en otro cuerpo. Las mentes con inclinaciones científicas definen la muerte como el cese de todos los procesos biológicos que sustentan a los organismos vivos. Cuando un organismo muere o abraza la muerte, su corazón se detiene y sus procesos respiratorios, circulatorios, mentales y todos los demás necesarios para impulsar el organismo dejan de funcionar. Los cristianos, musulmanes y judíos creen que la muerte es cuando el alma se separa del cuerpo y posteriormente se traslada a otro reino para ser juzgada o procesada según la magnitud de sus pecados en la tierra. En cualquier caso, la muerte es una constante universal que recorre el cosmos, envolviéndolo todo y a todos en su frío abrazo. Incluso las estrellas casi insondables que salpican los cielos estrellados en algún momento de sus vidas aparentemente ilimitadas, experimentan el frío de sus garras heladas. Entonces, ¿estaba muerto? ¿Fui parte de la agonía de los humanos que fueron escoltados al otro lado por la legendaria parca? Ese debería haber sido el caso, debido a mi último encuentro en la Tierra, pero no fue así. Si estaba muerta, ¿por qué conservaba aún el dominio de mis excepcionales facultades mentales? ¿Por qué conservaba aún un atisbo de agudeza visual y era capaz de identificar la estremecedora oscuridad abisal que envolvía mi estado de ser, que se pegaba a mi alrededor y me hacía sentir mojada como si flotara en una especie de líquido? ¿Por qué sentía una sensación de comodidad en ese espacio reducido que habría hecho que cualquier persona con claustrofobia se desmayara? ¿Por qué podía distinguir los sonidos apagados de las conversaciones de la gente fuera de mi nuevo espacio? ¿Por qué sentía que me ahogaba en ese calor intenso y confortable que parecía penetrar la esencia misma de mi existencia? Después de que Ana me disparó en la cabeza por segunda y última vez para evitar que matara a los hijos del Dr. Tenma, debería haber estado muerto. Pero no fue así. De hecho, me sentí más viva que nunca y también más renovada. La completa y absoluta soledad de mi nuevo entorno me trajo una sensación de paz y tranquilidad que nunca pensé que fuera remotamente posible. Me sentí como si fuera la personificación misma del concepto de libertad y todos los vínculos metafísicos y físicos que me unían a algo por el estilo eran inexistentes. Mi mente nunca se había sentido tan clara, cuando estaba viva, nunca me importó la vida ni lo que ésta nos ofrecía. Nunca pude entender las ideologías y filosofías que se esconden detrás de por qué los seres humanos, en su patética inutilidad, ansiaban y abrazaban la vida al máximo mientras ignoraban y temían su hermosa contraparte. Cuando era el único entre los dos, que era equitativo e imparcial en la distribución de su amor. La muerte se lleva y la vida da, pero la muerte se lleva todo y la vida solo da unos pocos. Nunca entendí por qué la gente apreciaba algo tan volátil cuando el único significado que la vida les daba era intrascendente e insignificante comparado con la grandeza de la realidad. Éramos motas de polvo, nuestro planeta era solo una mota más grande entre cientos de motas más grandes en algún rincón remoto del universo en constante expansión. Por eso, no podía comprender por qué los humanos, en su insignificancia, ansiaban algo que era tan insignificante como ellos. Para mí, el concepto llamado vida no tenía nada de especial. Era solo la última etapa de un ciclo que abarcaba todo y que funcionaba dentro de los confines del universo. La vida no tenía sentido, solo la muerte. El Dr. Tenma, sin duda el mejor neurocirujano de su época y el hombre que me salvó la vida, creía que todas las vidas eran iguales. Pero ¿cómo puede ser igual algo que no tiene ningún significado? Como el hombre que esencialmente me dio otra vida, sentí un profundo sentido de obligación de guiarlo lejos de la pura redundancia de sus creencias, pero él no cedió. Incluso después de todo lo que le hice a él y a quienes lo rodeaban, de todo el caos que organicé y que arruinó su vida e incluso lo convirtió en un criminal buscado, él siguió aferrándose a sus creencias. Al final, perdí mi primera batalla. Lo intenté de nuevo y esta vez casi gané. Pero, para bien o para mal, mi otra mitad interfirió y, como no estaba dispuesto a hacerle daño para completar mi objetivo, le hice terminar lo que había empezado, esta vez de forma permanente. La escena todavía estaba fresca en mi mente. Las lágrimas brillantes corriendo por su rostro, la tristeza y la culpa llenando sus ojos, la oscuridad de la aparente penumbra de la sala de estar, la mezcla de rabia y culpa en los ojos de Tenma mientras protegía a su hija prepúber de nosotros, el cañón oscuro de la pistola y, por supuesto, el fuerte olor a hierro que emanaba del cadáver de la amada de Tenma detrás de mí. Todo estuvo perfecto.
Todavía podía oír sus susurros, su último mensaje antes de devorarme. Su dulce voz que resonó en mis oídos antes de que los acelerados trozos de metal me lanzaran al reconfortante abrazo de la madre muerte. A partir de ese momento, ella estaba completa. Al menos ahora, yo ganaba. Al impedirme reclamar la vida del niño, enviaron un mensaje de que la vida del niño era más importante que la mía, consolidando así mi punto de que algunas vidas son más importantes que otras y que solo en la muerte somos uno. Pero dadas mis circunstancias inmediatas, la confusión invadió todo mi ser. Debido a la existencia de mi conciencia y al hecho de que mis facultades sensoriales todavía tenían un sentido de funcionalidad, era evidente que, de hecho, todavía estaba vivo. ¿Pero dónde estaba? El calor que sentía y la nueva sensación de vitalidad que rebosaba en mi interior despedían cualquier idea de que era una forma de vida no muerta atrapada en un ataúd, como en esos libros que leía por curiosidad morbosa. Y el hecho de que no podía ver nada en absoluto eliminó de mi mente cualquier perspectiva de que yo estuviera creciendo dentro de un tubo. Miles de pensamientos me rondaban por la cabeza mientras elaboraba teorías tras teorías para explicar mi condición. Después de un tiempo, llegué a una conclusión fascinante. Había renacido como un bebé o, mejor dicho, como un feto. La sola idea de que tal cosa fuera real o existente me parecía ridícula cuando estaba en la Tierra, y en ese momento en particular, no pude evitar sentirme confundido y sorprendido. ¿Significaba eso que, después de todo, la vida tenía un sentido? ¿Realmente nuestras acciones pasadas determinaban el rumbo que tomaríamos en la vida después de enfrentarnos a la muerte? ¿Realmente existía el karma? Y si así fuera, ¿por qué se me dio esta oportunidad? ¿Por qué yo, alguien que había causado tanta muerte y destrucción, tenía la oportunidad de vivir otra vida cuando lo único que había hecho era escupirle? ¿Eran falsas todas mis creencias? Quería desesperadamente saber las respuestas a esas preguntas. Quería saber si estaba completamente equivocado y era desobediente con todas mis creencias y conjeturas fundamentales. De hecho, estaba emocionado. Mi corazón ansiaba saber la verdad, pero cuando las paredes del útero comenzaron a contraerse por completo, presionando contra mi frágil cuerpo y apretándose alrededor de mi figura, una sensación familiar me invadió. Era una sensación que me decía que pronto obtendría todas las respuestas que ansiaba. Quizás de eso estaba hablando Ana. Una oportunidad de empezar de nuevo, una oportunidad de acabar con el monstruo que había crecido mucho dentro de mí. Una oportunidad de ser una mejor versión de mí misma. De repente, como si las puertas del cielo se hubieran abierto, algo se abrió y, a través de él, pude distinguir vagamente un rastro de luz blanca. Los sonidos, que antes estaban apagados, se volvieron más fuertes como resultado de esto, casi cantando en mis oídos. Lleno de asombro, las paredes a mi alrededor se apretaron nuevamente, y esta vez, un gran empuje se manifestó y comenzó a empujarme fuera del espacio. Las voces gradualmente se hicieron más fuertes a medida que mi cuerpo descendía al agujero, y en poco tiempo, con un fuerte grito que me hizo cosquillas en los oídos, todo mi cuerpo fue arrojado con fuerza hacia afuera. Instantáneamente, mi calor desapareció, como robado de mis propias células, mis ojos se cerraron debido a la luz abrumadora que los golpeó, el tinnitus se instaló debido a las aparentemente innumerables piezas de sonido y mi boca se abrió, aspirando desesperadamente el oxígeno presente para llenar mis pulmones vacíos. La persona que me sostenía envolvió mi cuerpo con una tela de lino blanca y comenzó a mecerlo, y gradualmente, poco a poco, los nuevos estímulos se fueron apagando, y cuando lo hicieron, finalmente pude echar un vistazo a mi nuevo entorno. Lo primero que me llamó la atención fue la persona que sostenía mi cuerpo. Era una mujer de mediana edad que vestía un vestido negro largo y sencillo que le llegaba hasta la pantorrilla y una gorra de seda blanca que cubría su prolijo cabello castaño. Tenía la piel clara, ojos castaños y vivaces, una nariz pequeña y torcida, labios pequeños y rosados y pecas en forma de pata de gallo que adornaban los lados de sus ojos. En general, era una mujer atractiva con una sonrisa maternal que adornaba su rostro. Mientras ella me observaba, mis ojos se apartaron de ella y revolotearon alrededor, examinando la habitación mientras el extraño olor mezclado con sangre, sudor, jugos, orina y rosas se filtraba en mis fosas nasales, mientras una respiración pesada y un murmullo incesante resonaban en mis oídos. La habitación era bastante grande, con techos altos sostenidos por gruesas vigas de piedra y ventanas altas en los lados este y oeste cubiertas por delgadas cortinas amarillas que bailaban con el viento. Las paredes estaban hechas de hermosos ladrillos rojos con paneles de madera decorados que acentuaban su belleza.
El centro de la habitación estaba adornado con una alfombra de color rojo intenso que parecía de estilo turco, con sillas de madera, sofás y cofres de madera esparcidos por todos lados. Muchas mujeres de ropa y color similares, de diferentes grupos de edad, estaban de pie alrededor de nosotros, sosteniendo toallas, baldes y todo tipo de cosas con sus ojos bien abiertos por la sorpresa y la felicidad, mientras todas me miraban y hablaban en voz baja. Todo, desde la ropa hasta la decoración y la gente, recordaba la Europa medieval, y esto me hizo pensar aún más en dónde estaba y en mi situación actual. Era evidente que me encontraba en otra época, probablemente cientos de años atrás, si no más. Y a juzgar por las miradas de admiración, respeto y amor de la gente que estaba cerca de mí, y por la costosa decoración, probablemente era el heredero de una casa noble. Todas eran teorías, por lo que tuve que verificarlas primero antes de formular algo concluyente, pero el solo pensamiento de que mis teorías fueran ciertas me llenaba de más confusión que nunca porque las suposiciones que se formaron en mi cabeza eran demasiado surrealistas y rompían mi propia comprensión del universo. Justo cuando estaba a punto de girar la cabeza para ver a quién me trajo al mundo, capté la mirada de un ceño fruncido en el rostro de la mujer que me sostenía. Sus ojos brillaban con sorpresa y un ligero miedo mientras continuaba examinándome, y cuanto más me observaba, más aumentaba hasta que secretamente puso dos de sus dedos en mis piernas y me pellizcaba mientras las otras mujeres en la habitación atendían con urgencia a las mujeres detrás de mí. El dolor se instaló de inmediato y, como un virus, se extendió por cada fibra de mi ser. Era como si la capa interna de mi piel fuera cortada con una cuchilla afilada. A pesar de la sensibilidad de mi cuerpo, mi mente todavía estaba entrenada y demasiado acostumbrada al dolor, así que me estremecí en sus brazos y dejé escapar un gorgoteo de dolor. Mis ojos permanecieron firmes y fijos en los suyos. Esto pareció molestarla aún más, pues frunció aún más el ceño. Intentó hacerlo de nuevo, pero una voz la interrumpió. «Dame a mi hijo», ordenó una voz tranquilizadora y melódica detrás de mí y, casi al instante, los ojos de la mujer se abrieron de miedo y sus brazos temblaron ligeramente. «Su gracia, el príncipe no está llorando. Es un mal augurio para un bebé recién nacido. Dije que me dieras a mi hijo», repitió la voz suavemente, con una malicia no disimulada que rebosaba en las palabras pronunciadas suavemente. El silencio se apoderó de la habitación y, esta vez, el cuerpo de la mujer empezó a temblar. Con un miedo no disimulado en sus ojos, me abrazó con fuerza y dio 2 pasos hacia adelante. Mientras todos observaban en silencio, ella bajó lentamente mi cuerpo envuelto en una toalla hacia los suaves y cálidos brazos de otra mujer. Me moví y me acomodé entre sus brazos. En el momento en que vi a mi nuevo dueño, algo indescriptible se apoderó de mi corazón. Era una joven de una belleza impresionante, con un rostro tan claro como el sol y terso como la porcelana. Parecía casi esculpido por las manos de los dioses, con brillantes ojos verdes, una larga melena rubia dorada que, aunque despeinada, lucía deslumbrante, pómulos altos, boca carnosa y cuello esbelto. Sus rasgos parecían sacados de un cuento de hadas. A pesar del sudor que se le pegaba en la frente y la sensación de cansancio que emanaba de su figura, todavía lucía majestuosa y fuerte, como si fuera una reina de una novela de ficción. Pero esas no fueron las cosas que inquietaron mi pequeño corazón y crearon ese sentimiento profundo e inquebrantable que pensé que solo podría soportar por una persona. Eran sus ojos, sus profundos ojos verdes que brillaban con tanta vitalidad y vigor que casi parecían contagiarme. Los ojos que brillaban y centelleaban con una sensación de amor ilimitado e infinito mientras me contemplaban con esa sonrisa radiante estampada en sus labios, enfatizando aún más la magnitud de su amor. Mi dulce pequeña, eres una cosa tan hermosa. Es como si hubieras sido perfectamente modelada y creada por los dioses y enviada como un regalo a mis brazos. Oh, qué hermosa eres. Susurró suavemente, su voz melosa llena de amor, mientras depositaba un suave beso en mi frente, hechizándome con él y con sus ojos. ¿Ya ha pensado en un nombre, su gracia?, preguntó dulcemente una de las jóvenes, probablemente una adolescente con una cara pecosa, que estaba de pie a nuestro lado izquierdo junto con el resto de las mujeres mientras nos miraba con una sonrisa en su rostro juvenil. Sin apartar la mirada de la mía, su sonrisa se ensanchó. Como si estuviera sumida en sus pensamientos, se quedó en silencio un rato y empezó a mecerme lentamente. Su primer nombre será Joffrey, en honor al primer rey de la Roca. De ahora en adelante, su nombre será Joffrey Baratheon de la casa Baratheon, el príncipe de los 7 reinos y heredero del trono de hierro de Poniente, proclamó con el orgullo de un león y la voz un poco aguda.
Inmediatamente, las mujeres en la sala comenzaron a asentir con la cabeza en señal de reconocimiento. Mi dulce leoncito, tú y yo vamos a estar juntos por la eternidad, se inclinó hacia mí y me susurró dulcemente al oído mientras me besaba la punta de la nariz. Te prometo que preferiría que todos los reinos se derrumbaran antes que permitir que te hagan daño a un solo cabello de la cabeza. Te amaré hasta el día de mi muerte, mi pequeño, lo prometo. Ana, ¿esto era lo que deseabas para mí? ¿Podría ser esto lo que todos soñábamos y deseábamos antes de que todo cambiara? ¿Sería ella la luz que expulsaría y quemaría al monstruo que había crecido en mi interior? ¿Sería este el comienzo de un nuevo comienzo? Con todas esas preguntas que surgían en mi cabeza mientras absorbía todo su amor como una esponja sedienta, no pude evitar la sonrisa que se dibujó en mi rostro y el pequeño grito que salió de mi boca mientras extendía mi mano hacia su rostro. Ella rió melodiosamente y agarró mi pequeña mano amorosamente, colocándola sobre su cara húmeda y haciéndome sentir mucho de su calor. Fue en ese momento que supe que mi nueva vida no sería aburrida, sino que sería mucho más emocionante y apasionante que la que llevaba antes. Una vida en la que tuve la oportunidad de empezar de nuevo. Una vida que iba a disfrutar al máximo. Los arbustos y las hojas de los imponentes árboles cantaban y bailaban con el viento mientras este acariciaba sus puntas y cuerpos con su suavidad, manifestando un ambiente pacífico. El lugar estaba oscuro y tranquilo mientras el dosel de árboles protegía el lugar del duro resplandor del sol, creando un aire sombrío y siniestro alrededor del lugar. Aquí y allá, los agudos chirridos de los pájaros y los insectos resonaban por todas partes, trayendo una pequeña sensación de seguridad a aquellos que tenían miedo mientras la atmósfera oscura infundía miedo en sus cobardes corazones. Levanté la cabeza para mirar el cielo cubierto por las densas y extensas hojas que brillaban ocasionalmente con la luz del sol, respiré profundamente y exhalé todas mis preocupaciones. La frialdad y la frescura del aire trajeron una sensación de claridad a mi mente atribulada. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Jon con frialdad, su voz casi un susurro mientras se acomodaba en el robusto corcel marrón, cerca de mí, a mi izquierda, con sus ojos azules fijos en mi rostro. Estaba vestido con una túnica de manga larga de lana gruesa de color marrón que colgaba unos centímetros por debajo de su cintura, adornada con un sello bordado de su casa en el lado derecho de su pecho, pantalones de color marrón oscuro, botas de cuero ajustadas y un par de guantes de cuero que se ajustaban a sus brazos envejecidos. Tenía cabello corto y rubio que se oscurecía, hombros anchos, nariz aguileña y un rostro rubio cubierto por una espesa barba castaña que realzaba sus rasgos masculinos. A pesar de su edad, sentado con la espalda recta sobre la silla, todavía parecía tan noble y señorial como cuando lo vi por primera vez en Eirie. No hay nada de qué hablar. Si los dioses lo quieren, tendré un hijo vivo para cuando regresemos, si no, suspiré voluntariamente y sacudí la cabeza ligeramente mientras observaba una columna de sirvientes que levantaban una gruesa viga de madera sobre sus hombros, colgando de ella estaba el cadáver desangrado de un joven ciervo. Al ver esto, los miembros acompañantes de la Guardia Real, con sus distintivas armaduras doradas y capas completamente blancas y con sus armas atadas a los costados, espolearon a sus caballos hacia adelante. A la cabeza de ellos se encontraba Ser Barristan Selmy, o Ser Barristan el Temerario, el Lord Comandante de la Guardia Real. Un hombre alto y mayor, de cabello blanco, ojos azul pálido que parecían tristes y un rostro hermoso adornado con una pequeña barba blanca y rasgos faciales surcados. Parecía atractivo para su edad y su armadura de placas doradas y su capa completamente blanca con su espada larga atada a sus costados lo hacían tan elegante y fuerte como un joven caballero noble. El sonido del traqueteo de su armadura sonaba suave cuando sus monturas se movían. El resto de los sirvientes, incluidos los que sostenían las banderas rectas que llevaban el sello de mi casa, comenzaron a avanzar, seguidos por los que sostenían los materiales de caza, el equipo y las armas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no hables de cosas tan siniestras en momentos como estos? Jon negó con la cabeza. Confía en la fuerza de tu esposa y deposita tu fe en los dioses. Tengo plena fe en que esta vez tendrás un heredero. Me burlé ante la mención de mi esposa e insté a mi caballo a avanzar con una patada, ignorando el ligero ceño fruncido que apareció en el rostro de Jon. ¿Mi esposa? Claro que por ley era mi esposa, pero solo había una mujer a la que reconocí como mi esposa. Una mujer que me fue arrebatada de las manos por ese miserable pedazo de basura Targaryen. No era ningún secreto que no había amor entre Cersei y yo, diablos, ella lo sabía y el resto de la corte también, pero por el bien de los malditos reinos, las apariencias debían mantenerse. Hoy, se le rompió la bolsa de aguas y él se puso de parto.
Y en lugar de quedarme a su lado para consolarla o ayudarla en el proceso, el terror se apoderó de mí y, apresuradamente, organicé una partida de caza y partí hacia Kingsword. ¿Quién habría pensado que el hombre que dirigió ejércitos de hombres para luchar contra una rebelión se asustaría como un pollo ante la idea de que naciera mi hijo? Vaya rey valiente que fui. ¿Pero quién podría culparme? La primera vez que me quedé con vida por algo así, murió mi hijo recién nacido. Primero, murieron mi padre y mi madre, el amor de mi vida, y luego mi primer hijo. Entonces, ¿quién en los 7 reinos podría culparme por ser un cobarde en ese momento? Pero Jon tenía razón. No tenía sentido que yo fuera así. Yo era un rey y, aunque no me gustara, tenía una reputación y una imagen que mantener. No tenía sentido castigarme con algo que sabía que no podía controlar, así que, como dijo Jon, sería mejor simplemente esperar lo mejor y esperar que por una vez, los dioses, tanto los antiguos como los nuevos, me bendigan con algo bueno. Mientras todos estos pensamientos corrían por mi mente, Jon me alcanzó y, en un cómodo silencio, avanzamos lentamente por el camino real hacia la entrada del frondoso bosque, con los sirvientes y los caballeros caminando a un ritmo adecuado detrás de nosotros. Los sonidos de las hojas aplastándose, los arbustos moviéndose, las respiraciones de las monturas, los pasos de los caballos y los sirvientes, y los susurros ocasionales del viento llenaban todo el bosque, haciendo que la lenta caminata fuera lo más pacífica posible. A medida que nos acercábamos a la entrada del bosque, Jon preguntó en voz baja, de un modo alegre que recordaba a un padre hablando con su hijo: ¿Ya has pensado en un nombre para el niño? Giré mi cabeza hacia él y levanté una ceja en señal de interrogación mientras una ráfaga de viento lamía mi rostro, balanceando ligeramente mi cabello corto y mi barba poblada, pero al ver la sonrisa significativa en su rostro, me reí entre dientes. Los dioses saben que soy terrible con los nombres, así que se lo dejaré hacerse y a todos esos cabrones de pelo dorado que tiene a su alrededor. Quién sabe, tal vez se le ocurra un nombre mejor que el nuestro. ¿Es así? ¿Y qué tienen de malo nuestros nombres? Su excelencia, ¿está insinuando que nuestros nombres no infunden miedo en los corazones de nuestros enemigos? Jon me miró con los ojos entrecerrados de manera amenazante, pero pude ver cómo las comisuras de su boca se elevaban a cada segundo. Veamos. Tenemos a Robert, Jon y Eddard. ¿Alguno de estos nombres te suena principesco o amenazante? Solté las riendas y ahuequé mi barbilla con mi mano derecha, mirando hacia abajo como si estuviera sumida en mis pensamientos. Apostaría mi corona cualquier día a que cualquier hombre común que lleve estos nombres ni siquiera asustaría a las putas que se encontraran en su maldito lugar. Lo solté en voz alta e inmediatamente ambos nos reímos a carcajadas. Nuestras voces profundas resonaron por todo el inquietante bosque. Todavía riéndonos, llegamos a la entrada del bosque y el camino real apareció ante nuestra vista con pequeños matorrales verdes flanqueando sus lados. Parece que tenemos compañía. La risa de Jon se apagó y comentó, mientras a lo lejos podíamos distinguir la imagen de una yegua negra galopando con un hombre delgado sentado a su lomo, galopando hacia nosotros a gran velocidad. Asintiendo, tiré de las riendas y detuve a mis caballos, mientras la guardia real salía rápidamente del bosque y formaba un perímetro alrededor de nuestra posición. Sus armaduras de placas doradas y sus capas completamente blancas brillaban al sol. Con un sonido agudo, sacaron sus espadas largas y Ser Barristan Selmy se acercó a mí, su espada desenvainada brillando en la luz. ¿Cuáles son sus órdenes, mi gracia? Preguntó con seriedad, con su voz tan afilada como un cuchillo, mientras observábamos al jinete acercarse cada vez más a nosotros. Retírate. Veamos qué tiene que decir este hombre. Lo miré y le respondí con calma, y él asintió con la cabeza en señal de comprensión. Sí, su gracia. Retírense, muchachos. Ordenó al resto de la guardia real e inmediatamente, volvieron a envainar sus espadas en las vainas que colgaban de sus cinturones con la facilidad que da la práctica. El jinete se acercó y aminoró la marcha de su caballo cuando estaba a unos 100 metros de nosotros. Identifícate. Uno de los guardias reales avanzó y le gritó al jinete que se acercaba, con una voz tan dura como una piedra. Jadeando, el jinete vestido con una túnica marrón descolorida y pantalones y botas de cuero hizo que su caballo se detuviera y con miedo y asombro en sus ojos, cuando cayeron sobre mí, se bajó de su caballo y se arrodilló. Mi rey, mi nombre es Rila, un mozo de cuadra empleado en la Fortaleza Roja. El maestro de los susurradores me ha encomendado entregarle un mensaje urgente a su gracia. Exclamó en un suspiro, mientras su pecho seguía subiendo y bajando como una marea. Habla Rila, ¿qué pasa?
Fruncí el ceño y le pregunté, la ansiedad y la agitación emanaban de mi voz, casi espoleando a mi caballo hacia adelante mientras parecía que mis temores se estaban volviendo realidad. A mi lado, el rostro de Jon también se transformó en un ceño fruncido y todos nos quedamos mirando al joven jadeante y sudoroso para entregar su mensaje. Su gracia, la reina, ¿qué le ha pasado a la reina? Mis ojos se abrieron de miedo, así que lo interrumpí y pregunté con impaciencia, mi tono agresivo mientras la desesperanza comenzaba a gestarse dentro de mí. Ha dado a luz a un bebé sano, un niño, su gracia. Ahora es padre, mi rey. Asustado, el niño se echó hacia atrás y respondió apresuradamente después de tragar saliva, con el rostro sucio y húmedo de sudor. Como si una piedra pesada hubiera sido levantada de mi corazón, un suspiro de alivio salió de mi boca y no pude evitar la brillante sonrisa que se extendió en mi rostro. Te lo dije, Robert. Solo necesitas un poco de fe, susurró Jon con cariño con una amplia sonrisa que dejaba entrever sus dientes caídos. Y así, de repente, mi día se volvió más brillante. Con el corazón acelerado por la anticipación, caminé apresuradamente por los sinuosos pasillos rojos con Jon y los miembros de la Guardia Real flanqueándome y llegué al final del pasillo, los tintineos de sus armaduras sonando por todas partes. Los sirvientes que nos vieron acercarnos inmediatamente nos dejaron el camino e incluso los que iban más adelante, a causa del fuerte sonido de nuestros pasos y armaduras, se hicieron a un lado antes de que los alcanzáramos. En unos instantes llegamos a la puerta de madera roja custodiada por dos miembros de la Guardia Real, que inclinaron la cabeza y abrieron la puerta. El resto de la Guardia Real se quedó atrás mientras Jon y yo entrábamos en la cámara. Su gracia. Unas voces me saludaron al entrar en la habitación lujosamente decorada y fijé mi mirada en los presentes en la habitación. Jaime Lannister, el matarreyes y hermano gemelo de la reina, estaba de pie en la esquina de la habitación, vestido con su atuendo de la Guardia Real. Su cabello dorado era tan amarillo como el oro fundido y sus vibrantes ojos esmeralda parecían iluminar la habitación mientras miraba al centro de la sala con una sonrisa en su hermoso rostro. Se inclinó cortésmente al verme y se puso de pie nuevamente. El gran maestre Pycelle, vestido con su túnica gris suelta adornada con sus anillos tintineantes, se encontraba en el centro con una caja en sus manos. Su cabeza calva y blanca, su rostro arrugado y su espalda ligeramente encorvada lo hacían parecer una comadreja a pesar de la mirada educada y respetuosa en su rostro. Y en el centro mismo de la habitación estaba mi esposa, sentada cómodamente en un sofá rojo importado de las Islas del Verano. Se veía tan hermosa como siempre con su suave túnica roja cubriendo su atractivo cuerpo, resaltando su largo cabello rubio dorado que caía sobre sus hombros. En sus brazos había un bebé tranquilo y regordete envuelto en una toalla blanca con una piel tan suave como la nieve y un brillo saludable. Como si sintiera curiosidad, el bebé se volvió hacia mí y me miró fijamente con sus brillantes ojos verde esmeralda y sonrió hermosamente, revelando su falta de dientes. Con solo mirarlo me sentí tan feliz que no pude evitar sonreír. Mi hijo, ahora tenía un hermoso hijo al que podía llamar mío, el heredero que siempre había deseado. En ese momento, parecía como si los dioses, ya fueran antiguos o nuevos, finalmente me hubieran dado el indulto y la compensación que necesitaba por todas las cosas que me habían quitado y con solo mirarlo, era como si todo cobrara sentido. ¿Cómo está el niño Pycelle? ¿Está bien el príncipe? Preguntó Jon al maestre con preocupación en la voz mientras miraba al bebé acunado en los brazos de su madre, sacándome de mis pensamientos. El niño está perfectamente sano. Nació antes de lo previsto, pero no presenta ningún signo de anormalidad, respondió con voz profunda y ronca, y luego me miró. De hecho, es casi el doble de grande y pesado que los bebés que he visto en todos mis años, probablemente gracias a su linaje paterno. También he detectado un raro indicio de inteligencia en el niño, así que, según mis cálculos, crecerá y se convertirá en un príncipe muy inteligente. Jon asintió ante sus palabras mientras yo las ignoraba y miraba a Cersei a los ojos. Di un paso hacia ella. ¿Puedo abrazarlo? Pregunté suavemente mientras me acercaba lo suficiente para que el dulce aroma a rosas de su perfume fluyera hacia mis fosas nasales. Ella me miró con una sonrisa forzada, le dio un beso en la frente al niño y luego, lentamente, extendió los brazos para entregármelo. Por supuesto.
Ven, abrázalo con cuidado, dijo mientras ponía mi mano bajo su axila y lo levantaba con cuidado. Ahora, al examinar más de cerca su rostro, pude ver los pequeños mechones de cabello rubio platino asentándose en su pequeña cabeza y la chispa de inteligencia brillando en sus llamativos ojos que también parecían inspeccionarme con curiosidad. Levanté una ceja con sorpresa, pero recordé las palabras del maestre y me limité a sonreír con asombro. Era especial, lo podía ver, no sentirlo. Mis instintos, que se habían templado y perfeccionado en múltiples campos de batalla, me gritaban sobre su peculiaridad. No tenía el aspecto de un Baratheon, pero tenía el cuerpo de uno y podía sentir en lo más profundo de mis huesos que era de mi sangre, la sangre de los reyes de la tormenta de antiguos. ¿Ya has pensado en un nombre? Volví mis ojos hacia Cersei y pregunté felizmente, con una sonrisa orgullosa en mi rostro. Sí, lo tengo. Su nombre es Joffrey Baratheon. Me miró y respondió con calma. Pude ver en sus ojos la firmeza y el hecho de que no iba a ceder en su elección. Quise protestar, pero me hizo gracia y, como no estaba presente durante el parto, decidí dejarlo pasar y ceder a sus deseos. Al menos eso le debía. Tizelle, envía cuervos a todos los rincones de los 7 reinos, desde Dorne hasta el norte, y anuncia el nacimiento de Joffrey Baratheon, el príncipe heredero de los 7 reinos y el heredero del trono de hierro. Además, anuncia el torneo que se llevará a cabo dentro de 15 días para honrar su nacimiento. Ordené en voz alta con una brillante sonrisa adornando mi rostro y el bebé comenzó a reír, como si estuviera feliz por la noticia. Olenna, este podría haber sido nuestro momento. Este podría haber sido nuestro hijo, el fruto de nuestro amor. Si tan solo todavía estuvieras viva, todo podría haber sido perfecto,